eléctrico del auto y entonces ella pudo venir a rescatarlo. Vamos a empezar con la clase de Historia Clínica en Pediatría. Yo soy la doctora Erika Alarcón Mondragón. Algunos de ustedes ya ha estado a mi cargo en los grupos de pediatría de vocación. ¿Qué es una historia clínica pediátrica? Es un documento médico-legal en el que se registran antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos del niño. Al ser un documento médico-legal, entonces es un documento que podemos, los médicos y el personal de salud que labora en el hospital, hacer uso de él, pero la familia no, que es lo que habitualmente solicitan, ¿no? Quieren una copia de historia y eso lo único que lo puede pedir es el juez. Características de la historia clínica pediátrica. Es individual, es única, tiene un número cada una de las historias clínicas, es confidencial, se protege la intimidad del paciente. En el caso de la pediátrica, con los padres, ¿no? O tutores legales. Es objetiva, tiene datos clínicos que se evidencian. Debe ser legible, debe ser entendida por cualquier persona que lo lea. Hay servicios que lo hacen a máquina, a computadora. Nosotros en el hospital lo hacemos a mano, pero tratamos de que sea legible, ¿no? Además, es analítica, pues tiene los diagnósticos que demuestran la interpretación de la historia clínica, de todo lo que se hizo en la anamnesis, antecedentes y en el examen físico. Es congruente, los estudios que se realizan se deben relacionar con la enfermedad. Lógicamente, si tú tienes una enfermedad actual y un examen físico que te orienta a un diagnóstico de una infección urinaria, no le vas a pedir una radiografía de tórax o un ecocardiograma. La idea que tiene que correlacionarse. Debe ser organizada de acuerdo al orden de las hojas del formulario, que lo vamos a ver más adelante. Debe ser fiel, relatar los signos y síntomas que presenta el paciente, en este caso que nos refiere la madre que examinamos a nivel de objetivizamos en el examen físico. Debe ser confiable. Confiable, pues solo podemos colocar información veraz. Obligatoria, al ser un documento médico legal, se realiza en cada atención médica, ¿no? En la de historia clínica y consultorio, por supuesto, es mucho más sucinta, pero tiene que realizarse. Y disponible cuando lo requiere el personal autorizado. Los componentes de la historia clínica, los datos de filiación, las fuentes de la historia clínica, en este caso es los padres o tutor. A partir de los 6-7 años que el niño puede dar algunos datos y a medida que sea confiable, se le puede preguntar también al niño. En los adolescentes prácticamente ellos hacen todo, la parte de la anamnesis, que donde hacemos nosotros el interrogatorio. Tienen la parte del motivo de consulta, que son 2 o 3 palabras nada más, es algo sucinto. Enfermedad actual, antecedentes no patológicos, prenatales, perinatales, postnatales, la historia de alimentación del niño, la historia de crecimiento y desarrollo del niño, inmunizaciones, antecedentes patológicos. Alergias alimentarias, medicamentosas, antecedentes familiares, antecedentes socioambientales, el examen físico completo, la impresión diagnóstica, el plan diagnóstico, la terapéutica y el nombre, firma y sello del médico. Las diferencias. Hay algunas diferencias en la historia clínica del adulto.
El paciente de 0 a 6 años de edad, principalmente la ficha de identificación, los antecedentes no patológicos, el interrogatorio por aparatos y sistemas y la exploración física. Puede ser mixto hasta los 12 años. La ficha de atención tiene la edad. Dentro del primer mes de vida se colocan días, 5, 15, 28 días. Dentro de los primeros meses de nacido se colocan meses y días, 5 meses, 25 días. Dentro de los primeros meses y años se coloca, por ejemplo, 1 año, 5 meses, 2 años, 7 meses. Luego, en el interrogatorio, que este puede ser directo, indirecto o mixto, que es lo que hemos conversado. Directo cuando es un adolescente o es un niño mayor que puede darte datos. Indirecto cuando es con la madre, padre o tutor. Y mixto cuando puede ser variado, ¿no? La madre da algunos datos y el niño da otros. Es lo habitual en niños mayores, que sea mixto. El nombre de quien responde, por ejemplo, si es que la mamá responde algunas cosas, refiere la madre, y ya cuando el niño la refiere, se pone refiere el paciente, ¿no? Referido por la persona que lo dice en ese momento. Los antecedentes personales no patológicos incluyen los prenatales. Entre los prenatales tenemos que ver detalle. Los detalles de los prenatales, desde cuántos controles prenatales tiene la madre, el número de controles, dónde se los realizó. Habitualmente, si tiene más de 8 controles prenatales, se da como un adecuado control. Ver patologías en los diferentes trimestres del embarazo, primer, segundo, tercer trimestre, se ponen los diagnósticos que tuvo la mamá en cada uno de los trimestres. Por ejemplo, si fue en el primer trimestre, infección urinaria, se coloca infección urinaria con, si tenemos el germen ideal, tal germen, Escherichia coli, tratamiento, de qué tipo de tratamiento fue, si fue oral, si fue endovenoso, intramuscular, y la duración y el medicamento que se le dio. Luego, en los perinatales, antes de pasar a perinatales, hay que enfocarnos en los prenatales, sobre todo en los pequeñitos lactantes o en los pacientes ya que pueden tener secuelas, en indagar un poco más. Si uno le pregunta a una mamá si tuvo algún problema en el embarazo, habitualmente te dicen que no. Entonces debemos repreguntar, por ejemplo, usted tuvo anemia en el embarazo, tuvo infección urinaria en el embarazo, tuvo amenaza de aborto en el embarazo, tuvo presión alta en el embarazo, que son las patologías más frecuentes que presentan las madres. Porque si lo preguntamos de modo general, la mayoría de las mamás o no recuerda o no lo dice simplemente para salir y avanzar, ¿no? O sea, no es el caso. Entonces sí hay que ser incisivos y preguntar las patologías más frecuentes. Cuando termina la mamá de recordar y comentarnos, preguntarle si hay algo más que usted pueda recordar o incluso lo puede decir al final, ¿no? La idea es darle confianza a la mamá para poder que en cualquier momento de la historia, incluso después de que se realiza, poder hacer una ampliación y nosotros poder colocar los datos como corresponden, completos. Luego los perinatales. En los antecedentes perinatales, como su nombre lo dice, dónde fue el parto, de qué tipo fue, si hubo distocia de presentación o no, de qué tipo fue la distocia, el peso al nacer del niño, el Apgar al nacer del niño. En el caso del paciente con un Apgar
bajo al nacer, nosotros lo podemos evidenciar si la mamá lo trae en la tarjeta de atención de recién nacido. Muchas veces no lo tiene. La mamá te dice, demoró para llorar, pero no tiene la tarjeta. Unas preguntas que nos ayudan a ver cómo fue el ADGAR, si hubo sufrimiento fetal o no, si hubo asfixia o no al nacer, es decirle a la mamá, si demoró, señora, recuerda si demoró 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, para poder apoyarnos y ver si es que hubo algún riesgo de asfixia, ¿no? Luego los postnatales inmediatos, ya lo hemos dicho, ya después del ADGAR, el peso al nacer, la talla al nacer, para ver si es un paciente pequeño, adecuado, grande, o un residuo de repente dentro del pequeño, si es simétrico, podemos ir viendo los antecedentes de la madre. Lógicamente una madre que tuvo preeclampsia en el embarazo va a hacer que el niño madure rápidamente y esos niños no suelen pesar lo adecuado, siempre suelen pesar menos de 2.500 gramos. Desarrollo psicomotor, tenemos que ver la dentición también, el motor fino, motor grueso, lenguaje adaptativo, social. El resultado del tamizaje, en algunos hospitales en el país se hace tamizaje neonatal. En cuanto a salud, prácticamente todos los hospitales nivel 2-3 tienen tamizaje de solamente 4 patologías, entre ellas hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita. En la maternidad de Lima, que es del Ministerio de Salud, se hace también tamizaje, pero muy pocos hospitales del MINSA lo tienen al nacer. Entonces, estancia en guardería si fue el caso del niño, escuela, la alimentación, si tuvo lactancia materna exclusiva, mixta, artificial, edad de lactancia, la dentición, el lavado de dientes, el inicio de la dentición, endodoncias que pueden ser parciales, completas, dentaduras si es completa o no, caries, ortodoncia. En los ginecológicos, si el paciente entra en pubertad o es adolescente, ver el sexo del paciente, telarca, pubarca, enarca. Inicio de la pubarca, de la adrenarca, de la espermarquia. En el examen físico, la frecuencia cardíaca, según la edad del paciente, este es un rango promedio que tenemos para el recién nacido, lactante menor, mayor, niños de 2 a 4 años, de 6 a 8 años y adultos. En cuanto a la respiratoria, igual en una tabla, cuando lleven la clase de IEPI, de manera práctica, en los pequeños nosotros vemos, dependiendo del grupo etario, más de 60 en el neonato, hasta más de 50 al año, hasta más de 40 a los 2 años y luego más de 30, ¿no? Sobrepasando esas cifras es polinemia o dificultad respiratoria y hay signos de alarma dependiendo de la patología del paciente. La tensión arterial, la temperatura, de acuerdo a los grupos etarios también. La somatometría. En este caso el peso al nacer, luego cuánto se debe subir más o menos a los 4 meses, a los 4 a 8 meses, entre 8 y 12 meses. La talla, importante en el peso y en la talla, saber que los niños desde que nacen hasta los 2 años se les pesa en balanzas en decúbito dorsal y se talla también en los tallímetros específicos en decúbito dorsal. En mayores de 2 años, lo ideal era hacerlo en bipedestación, tanto peso como talla. El perímetro cefálico en cada consulta. Los 2 primeros años se hace en cada control prenatal.
y la idea ver en ustedes sería la velocidad del crecimiento del perímetro cefálico. En los primeros 3 meses el perímetro cefálico crece aproximadamente 2 centímetros por mes, en los siguientes 3 meses 1 centímetro por mes y en los últimos 6 meses hasta el año medio centímetro por mes. A nosotros, en cuanto hay macrocefalia, nos interesa ver no solamente el momento actual, sino ver la velocidad de crecimiento desde que nació hasta por lo menos el año. Y se debe medir el perímetro cefálico hasta los 3 años de edad. El perímetro torácico, que también es importante para ver, por ejemplo, los retrasos del crecimiento intrauterino, que son simétricos o asimétricos. Cuando la cabecita es más grande que el cuerpo, lógicamente es un asimétrico, y cuando se ve un niño armónico en cuanto a cabeza y el resto del cuerpo, es un simétrico. El que tiene mejor pronóstico es el asimétrico, el que tiene la cabeza más grande, ¿no? En la exploración física tenemos para recién nacido infante, escolar, infancia temprana, adolescencia, que en este caso casi igual que el adulto, ¿no? Excepto en el desarrollo sexual. En lactantes tenemos que enfocarnos a crecimiento y desarrollo, es importante ver desarrollo psicomotor, tener los hitos del desarrollo psicomotor aprendidos para poder ver lo que está bien o es patológico, anomalías congénitas. Métodos de exploración, la observación, el paciente pediátrico no colabora mucho, la mesa del examen, el equipo mínimo, fondoendoscopio, cinta métrica, bajalenguas, equipo de hepatoscopio también. El orden depende del estado del niño. Lo ideal es hacerlo cefalocaudal, o algunos también empiezan por el aparato y sistema que está afectado, pero eso depende del niño, ¿no? Los lapsos, tienen que haber lapsos para la alimentación, para arrollarlo, para cambiarle de pañal, mejor se viene en el momento, dejar al final las que son maniobras, por ejemplo, la parte de otoscopía, exploración de orofaringe, las caderas, porque los niños después de esas exploraciones, donde uno tiene que manipular, se irritan un poco más habitualmente, entonces hay que tratar de dejarlo para el final. En mayores de 6 meses, allá empieza la ansiedad ante extraños por la separación con la madre, mucho más flexible en medio de las órdenes, hay que lograr familiarizar el médico con paciente en la parte de la empatía y incrementar el contacto visual, auditivo. Nosotros llevamos mucho la parte de juguetitos y cosas de colores, visuales, con sonidos o iluminación para que los niños estén un poco menos a la defensiva, ¿no? Entonces lo que primero hacemos es jugamos con ellos y luego ya esperar que permitan que los examinemos. Hay que tener a los padres cerca, muchas veces podemos acostarlo en la cama de exploración, muchas veces no, es con el padre cargado para que disminuya la ansiedad y pueda dejar de examinar. Obviamente hay exámenes como por ejemplo el examen físico del abdomen que les acaba de dar la doctora Karim, que tenemos que necesariamente acostar un recto al paciente, ¿no? En mayores de 1 año, el contenido, la parte de claridad del lenguaje, cuántas palabras debe decir por año, vamos a ver marcha, el aspecto de los músculos, si hay hipotonía o no, la capacidad auditiva, estrabismo, problema de agudeza visual y desarrollo de la afectividad. Hay gran variedad de métodos, actividad de colaboración, como hemos dicho. Tenemos que ver marcha, coordinación, lenguaje, en el regazo de la madre si no nos permite, de otra forma, la otoscopía, que también debe ser en el regazo de la madre, ¿no? Sentado, mirando al frente, el regazo de la madre. Si permite la exploración, se hace, y si no, abrazado, los 2 brazos con un brazo de la mamá y el otro brazo en la frente. En los preescolares, generalmente colaboran más, juegan más, han vencido el temor de separación que se da a partir del 6º mes y puede ser de pies a cabeza. Se refuerza la confianza del niño, cuando se hace un examen, se deja hacer el examen, o aunque no se lo deje, hay que felicitarlo, para que se sienta seguro, ¿no?, de lo que está haciendo y tenga más confianza con nosotros.
Las áreas de concentración, la anamnesis, infecciones menores, alergias, dolores benignos, crecimiento, dentición. Tenemos nuestra población con mucha caries dental y muchas veces los familiares, al igual que la anemia, no le toman importancia y no le dan un tratamiento adecuado. En la piel, importante, la inestabilidad vasomotora, la variabilidad del color, en los pequeñitos el feto en arlequín o el color moteado de la piel, con niveles reticulares. Cuando hay una piel muy blanca puede ser normal para el niño y hay que preguntarle a la mamá si eso es normal, y cuando no puede ser asociado a los signos y síntomas o signos de sepsis. Cianosis, si es central, o es acrocianosis. Si es central hay que sospechar patología cardiovascular. Si es una acrocianosis puede ser por disminución de la temperatura en el niño, entonces hay que abrigarlo y mejora con eso, ¿no? La plétora en pacientes, por ejemplo en los neonatos, con mucha frecuencia se ven pletóricos porque tienen hemoglobina por arriba del valor normal para un niño, y rubicutos, ¿no? En los más grandecitos puede haber poliglobulia también en cualquier edad, entonces eso también puede ser un signo que nos alerte. Palidez en las anemias, buscar neoplasias benignas, de repente algún lipoma, algún quiste, ¿no? La pigmentación de la piel es importante. La ictericia, generalmente después de 3 o 4 días, debe ser fisiológica. En las primeras 24 horas, ustedes como bien saben ya, llevado neonato, hay que sospechar patología grave, incompatibilidad por RH o ABO, ¿no? Puede haber rash. A nivel de cabeza, palpar fontanelas. La fontanela la tenemos similar a la forma de un rombo, ¿no? Un romboide. Entonces la medida tiene que ser tanto de anterior y posterior como lateral a lateral. Entonces, por ejemplo, en los bebés pequeños puede ser 4 a 6 centímetros y puede estar abierta hasta los 2 años. La posterior generalmente está cerrada al nacer, pero puede estar abierta también 1 centímetro, máximo 2. En los pequeños con síndrome de Down, por ejemplo, vemos con mucha frecuencia la fontanela posterior abierta y por mucho más tiempo. Si está distendido el perímetro cefálico, hay que buscar aumento de la presión intracraneal, por ejemplo, signos de hipertensión endocraneal. Vemos en los pequeños con hidrocefalia, hay que buscar la mirada del sol poniente. En los neonatos, ver el caput sucedáneo, ¿no? Estas tumoraciones asimétricas que no comprometen hueso, que son superficiales, que son pequeñas, viéndolo del cefalohematoma, que sí compromete hueso, incluso en el cefalohematoma es más amplia, traspasa bordes y puede haber esta fractura también ósea. En la craneosinostosis, como ustedes bien saben, es el cierre precoz de las fontanelas y de las suturas. En estos pacientes vamos a ver más adelante, tienen una forma característica o distintas formas características del cráneo. Zonas de alopecia también, puede ser en una plasia cutis congénita. En los ojos hay que ver el diámetro y el espacio entre ojo y ojo para ver hipertelorismo, ¿no? Si la separación es aumentada o si está muy cerca, hipotelorismo. Las escleróticas azules que nos hablan, no puede ser normal en ciertas poblaciones, nuestra población tiene con mucha frecuencia escleróticas azules, pero también hay que sospechar, de acuerdo a la sintomatología del paciente, enfermedades reumatológicas. Opacidad de la córnea, importantísimo para ver algún signo de catarata y diagnosticarla a tiempo para evitar la ceguera en el niño, ¿no? El coloderma, las pupilas pueden estar mióticas hasta la 3ª semana y ser normal en los pequeños, el reflejo del parpadeo, el reflejo rojo, la implantación de las orejas,
Si están bajas, sospechar alguna patología congénita. Aspecto del oído medio, el oído externo. También ver malformaciones en este caso, microtía. Reflejo acústico primitivo, hay ausencia, hay que evaluar los tonos del reflejo acústico. Inspeccionar el oído medio. Cuando están recién nacidos puede estar lleno de vermis, la membrana timpánica puede estar abombada por la presencia de líquido amniótico y ser normal. La rotación final de las membranas a las 6 a 12 semanas, a partir de ese tiempo debería ya estar normal la membrana. En boca y garganta, labio, paladar hendido, reflejo de succión, que desaparece entre 9 y 12 meses, fuera de esa edad es patológico, ¿no? Hay niños con problemas neurológicos que 2, 3 años, 4 años siguen succionando y eso es patológico. La saliva, limitada en los primeros meses, cuando hay un problema de obstrucción esofágica, puede verse alorrea, la úvula puede ser bífida, perlas de Epstein, amígdalas no son visibles en los recién nacidos, las aftas de Bernard y micrognatia. En el cuello debemos ver simetría, si hay quistes de tiroglós o arco braquial o higroma. Palpar clavículas, que en neonatos, cuando hay partos distóxicos o macrosómicos, suelen fracturarse las clavículas en beneficio de un buen hogar para el niño, ¿no? Se fractura para evitar que el niño tenga sufrimiento fetal y asfixia a futuro. Sistema linfático, se pueden encontrar ganglios occipitales. Es muy frecuente que a la consulta lleguen mamás que se asustan, llegan como palpándoles tumorcitos en la cabeza, en la parte posterior del hospital, ¿no? Entonces hasta los 2 años pueden ser palpables. Lo importante es saber el tamaño de las adenopatías, ¿no? Hay que decirle a la mamá que si las adenopatías son ganglios nada más, que es normal, y que si son pequeñas, menos de 1 centímetro, no son patológicas, no debe alarmarse. Generalmente cuando es más de 1.5 centímetros ya puede dar alguna patología. Entonces, ante eso, enseñamos a la mamá el tamaño, de repente con una uña, una alberca, un frijolito, lo van comparando ustedes y le explican para que si hubiera algún signo de alarma y fuera el crecimiento mayor, vengan a la consulta. En cambio, menores de 5 centímetros en cualquier lugar y menores de 1 cervical son normales, ¿no? Amígdalas palatinas que pueden estar hipertróficas y no necesariamente tener patología. Todo tiene que ver con la anamnesis, ¿no? Una buena historia clínica, una historia bien hecha, te va a decir si viene o no patología en el niño. En tórax hay que ver deformidades, de repente toda senquilla, hipoplasia a nivel de tórax, pectum excavatum, patrón respiratorio, si hay una respiración periódica, si hay apneas, con o sin bradicardia, nos va a llamar la atención de ese problema respiratorio o cardiovascular. La apnea es la falta de respiración de más de 20 segundos con bradicardia, ¿no? A ver, ahí está el pectum excavatum o carinatum. En mamas, el número de pezones, vemos con frecuencia pezones supernumerarios. Ver si descarga el pezón, que en los primeros días de vida puede ser por paso estrogénico de la madre y ser totalmente normal. En corazón, podemos ver cianosis central dentro de los primeros 5 días de vida. Si hay una comunicación de izquierda a derecha, se ve la cianosis. Cuando hay insuficiencia cardíaca, rechazo a la alimentación, taquicardia mayor de 200, recuerden los parámetros, 160 de ellos es normal, taquimia, palidez, hepatomegalia, el choque de punta, que debe ser normalmente en el quinto espacio intercostal, el lado izquierdo, línea media clavicular. Si está fuera de esa zona o si es incluso visible, como hemos tenido hace poco una niña con una pericarditis, es patológico. Persistencia del conducto arterioso,
Tenemos también la parte del examen físico, lo vamos a ver más adelante, ausencia de pulsos, pensando para descartar el impulso femoral, una descoartación de la aorta. Eso se puede ver desde el nacimiento, ¿no? Incluso en pleno siglo XXI están llegando todavía al hospital niños no recién nacidos, sino ya de 2, 3, 4, 5 años de edad con coartación de la aorta. Y eso se puede ver desde el examen físico neonatal, o sea, uno examina a un niño cuando nace, no le palpan pulsos femorales, le pueden tomar presión arterial, signo de disociación de la presión, también es un signo de coartación de aorta. Entonces, recuerden, es importantísimo y ustedes lo pueden hacer solo tomando el pulso y tomando presión arterial. Abdomen, peristalsis, habitualmente cada 15-20 segundos. El borde hepático, que habitualmente es 2 centímetros debajo del reborde costal, pero dependiendo de la edad del niño puede ir disminuyendo. Cuando el niño va creciendo, va disminuyendo el tamaño del hígado a nivel del reborde costal. Más de 3 centímetros sugiere hepatomegalia. Ahora, aquí sí hay que... Aquí vamos a parar un ratito. En cuanto al palpar el hígado, tenemos que ver, nosotros tenemos niños que llegan habitualmente con una gran hepatomegalia. Si nosotros empezamos a palpar en cuadrante superior derecho, no vamos a encontrar el hígado crecido. Pero si empezamos a palpar desde fosa ilíaca, entonces ahí sí lo vamos a encontrar. Entonces hay que palpar abdomen. Si no están seguros que han palpado hígado, pueden empezar a explorar fosa ilíaca derecha hacia arriba y en fosa ilíaca izquierda hacia abajo si es el vaso lo que se sospecha que tenga un aumento de tamaño, ¿no? Nosotros habitualmente lo hacemos de rutina. Y lo otro es ver cómo está el spam hepático en los niños. Porque un niño con una bronquiolitis o con una crisis de asma o con una patología respiratoria obstructiva que haga que descienda el hemidiafragma puede tener una falsa hepatomegalia porque su reborde costal aparentemente cuando uno palpa sobre el abdomen va a estar debajo de 3 centímetros, pero si se desplazó el hemidiafragma o el diafragma por su patología respiratoria obstructiva, esa es la causa. Entonces, ¿qué se hace? Se percute, ¿verdad? Se hace percusión en los espacios intercostales y cuando sentimos el cambio de timpanismo a matidez, ahí vemos que está empezando el tamaño del niño. Luego, se puede palpar la punta del vaso normalmente, ya por arriba de 2-3 centímetros, es patológico. Ano imperforado, eso también es algo que pueden ver desde el nacimiento. Toma temperatura rectal y se puede ver. En niñas, la fístula rectovaginal, por donde puede pasar el contenido rectal, ¿no? Por la zona de vagina. El abdomen puede estar distendido por falta de fuerza a la pared, no necesariamente porque hay una patología aguda o quirúrgica. En los neonatos, por ejemplo, tienen su abdomen batraciano, ¿verdad? Que eso ya lo han visto ahorita. Y mientras ya los rectos abdominales se van haciendo fuertes, va creciendo el niño, entonces esto va mejorando. El escafoides, si es que encuentra uno un abdomen escafoideo al nacer, hay que tener sospecha de hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los neonatos tienen su abdomen batraciano, o sea, son pasositos. Si lo ven excavado, hay que sospechar hernia diafragmática. Hernia umbilical común, afroamericano, sin síndrome de Down, hernias gigantes. Una hernia umbilical, por ejemplo, un niño que no tiene síndrome de Down, que uno la vea grande, incluso la puede diferir, la puede esperar, pero se le dice a la mamá siempre que tiene que esperar hasta el 1 año y medio para poder hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Por qué? Porque después del 1 año y medio
los rectos, como habíamos dicho, abdominales se fortalecen y las hernias desaparecen en un 90% en los niños. El onfalocele, la gastrosquisis, que es una emergencia quirúrgica, el cordón umbilical. Normalmente tenemos 2 arterias, una vena. Si es al revés, si tenemos una arteria, 2 venas o una arteria, una vena, hay que sospechar patología renal o patología de médula espinal. Cuando hay una descarga clara por la cicatriz umbilical, sospechar que puede ser orina y persistencia de uraco. En gente urinario, observar genitales externos, evaluar tamaño y pigmentación, constatar y registrar en la historia clínica la presencia de los testículos en bolsa, es importantísimo. Recordar que el aumento de los órganos sexuales comienza aproximadamente a los 2 años antes de la pubertad y que generalmente comienza entre los 9 y 11 años en niñas y entre los 11 y 13 en los niños. En el 30-35% de los varones puede aparecer un agrandamiento, congestión mamaria, unilateral o bilateral, como consecuencia de producción estrogénica por parte de los testículos y que revierte entre 6 meses y 1 año. Hay que ver, bueno, genitales ambiguos, que eso deben haberlo visto ya, hipopadias, epispadias, hidrocele con la transiluminación. Verificar bien, en el caso de los hipopadias y epispadias, porque muchas veces se ha pasado la zona del orificio, ¿no?, ventral. Hernias, descarga vaginal blanquecina, que puede ser incluso sanguinolenta, normal también por paso de hormonas de la madre recién nacido. Músculo esquelético es una apariencia del resultado del empaquetamiento intraútero. Importantísimo, les comentaba a mis alumnos, constatar que no solamente que tienen indemnes los miembros superiores e inferiores, sino que además contar los 20 dedos, o incluso, más que contar, además de contar los 20 dedos, ver que estén todas las falanges completas. Hace muchos años, cuando yo estaba todavía estaba en segundo o tercer año de medicina, nos llevaron a rotar y nos dieron nuestro primer parto. El interno nos dio el primer parto, nosotros estamos emocionados, éramos un grupo de 4, hicimos guardia, esa noche nos quedamos en el hospital. Nació el bebé, cada uno tenía su bebé asignado y al día siguiente teníamos que evaluar al neonato. Al evaluarlo, todos hicimos nuestra evolución y todos estamos felices y contentos, y una de las mamás dijo que su niño tenía un dedo más y nadie se había dado cuenta de que el niño tenía un dedo más. Entonces los dedos supernumerarios importantes. Luego ya como pediatra nos ha pasado con frecuencia en el hospital que hay mucha patología genética, que a veces no tiene las falanges completas, tiene los 5 dedos de cada mano, los 5 dedos en cada pie, pero por ahí le falta una falange por aquí. Entonces hay que ver en detalle eso, ¿ya? Las clavículas, igual, que estén indemnes, si hay una fractura, vamos a ver la pérdida de continuidad, el aumento de volumen, pero eso generalmente no tiene mayor problema. Es muy raro que además de fractura de clavícula haya lección del plexo braquial, y ahí veremos ya otras cosas, ¿no? Parálisis, entre otros. Las parálisis en miembros superiores, que es lo que les decía, generalmente es por lesión del plexo, ya no es una simple fractura de clavícula, sino se lesionó todo el plexo braquial, y hay una asimetría cuando uno hace la extensión y ellos lógicamente mueven el miembro que no está lesionado y el que está lesionado lo inmoviliza, ¿no? El signo de Alesi. El barro de Ortolani. Aquí también nos vamos a detener un poquito. El descarga de displasia de cadera, ¿verdad? Recuerden el signo de barro de Ortolani, la flexión de ambos miembros inferiores a la vez, que debe ser una flexión y una abducción, y siempre el dedo medio de cada lado, de cada mano de ustedes, debe estar a nivel de la articulación de la cadera. Si uno siente el clic, es el signo positivo. Generalmente es unilateral, es muy raro que sea bilateral. Tenemos luxaciones congénitas de cadera bilaterales, pero lo más común es que sea simplemente una hiperelastosis. Nuestra población
tiene un alto diagnóstico de hiperalastosis benigna, familiar. Y si es que es bilateral, hay que sospechar que sea eso antes de una luxación y se hacen más estudios. El diagnóstico en los pequeños, en los primeros meses de vida, es por ecografía de cadera, es el ideal, y luego en los mayores con una radiografía. Puede hacerse con radiografía a ambas edades, ¿no? Eso es muy común. La sinovitis de cadera, tenemos que también es bastante común en los niños, sinovitis, artritis reactiva, secundaria a un problema respiratorio, vemos dolor, limitación del lado afectado, movimientos activos y pasivos también disminuidos, una posición antálgica, el niño tiene flexionado y abducido el miembro afectado, pero la radiografía es negativa. Entonces es importante porque eso descarta la artritis séptica, en este caso que es una infección de la articulación, es más común en rodilla y en cadera. Esto sí es grave. Una artritis séptica, además de todos estos signos de la sinovitis, tiene su radiografía y una ecografía positiva, y el tratamiento debe ser antibiótico inmediato y el drenaje quirúrgico en el caso de la artritis de cadera. Una artritis séptica de cadera que se diagnostica y no se drena quirúrgicamente puede dejar al niño con secuelas a nivel de la movilidad de la cadera. El sistema nervioso central, la postura, por ejemplo, los pacientes hipotónicos, ¿no? Los niños con síndrome de Down que son muy hipotónicos también, tienen una posición como en rana, ¿no? Flexión de miembros inferiores y de miembros superiores. Hay que ver la hiperextensión del cuello, los pacientes con problemas neurológicos también, niños que tienen una posición como si fueran apistótonos, ¿no? Hiperextensión del cuello, hiperextensión a nivel de columna también, la simetría de las extremidades, los reflejos, los movimientos articulares, la fuerza, movimientos espontáneos, expresiones faciales. Muchos vemos la simetría a nivel facial. Cuando hay asimetría podemos ver una parálisis facial o podemos ver también patologías genéticas que tienen que ver con dismetría facial y corporal. Movimientos oculares, ver si son simétricos, que haga el seguimiento el niño o uno ver mientras está haciendo el interrogatorio cómo mueven los ojitos el niño, si los pone hacia adentro o hacia afuera puede haber un estrabismo. Primario o secundario a causas metabólicas o genéticas también. El examen sensorial para ver pares craneales, reflejo de rastro, tocamos el labio del niño y rota la cabeza del mismo lado donde tocamos, ¿no? Y agarre plantar, la presión plantar, la presión palmar. Generalmente la plantar la hacemos con el dedo, una cosquillita, y hace el agarre, ¿no? Y en la palmar igual, ponemos el dedo y te presiona. El moro, que debe ser simétrico, es la hiperextensión de los brazos, ¿no? La abducción. Lo llaman también el saludo Salam. El reflejo de Gallams. Cuando tocamos una región paravertebral del hombro a la región sacra, el niño hace lateralización y flexión del mismo lado. El reflejo de Pérez, se pone el dedo en el sacro, se recorre hasta la cabeza y se extiende la cabeza y se flexiona la columna. El reflejo de la mancha, más o menos desde el cuarto o quinto día hasta los 5 meses de vida. A los padres les gusta ver mucho eso en la consulta. Levantamos al niño, le hacemos presionar las plantas de los pies y el niño hace como si caminara, ¿no? Caminata lunar también le llaman, flexiona los miembros inferiores como si estuviera caminando en el aire. Lógicamente uno lo sostiene en los hombros. Babinski, un reflejo plantar extensor que en el primer año de vida puede ser normal. En el escolar, en fase temprana y adolescente. Tenemos que ver el Tanner. Acá tenemos los estadios, estadio 1, el pecho es infantil, no hay vello púbico,
El boto mamario, bueno, se ve el boto mamario, el vello no es rizado, es escaso en las mayores. El estadio 3, aumento de elevación del pecho y la areola ya mayor. Ustedes ven acá, pueden observar, ya se ve algo más de mama. Y vello rizado vasto y oscuro sobre el pubis. El estadio 4 y la areola del pezón están sobrelevados sobre la mama. El vello púbico es tipo adulto, pero no está sobre los muslos. Y en el 5 ya tiene un pecho adulto, la areola no sobrelevada y el vello adulto puede llegar a zona medial del muslo. En niños, en el 1 igual no hay vello púbico, los testículos del pene son infantiles. En el 2 hay aumento del tamaño del escroto, que es lo primero que se ve, aumento de tamaño del escroto y de testículos. La piel del escroto está enrojecida y arrugada, el pene es infantil aún, el vello púbico es escaso en la base del pene. Es importante que se aprendan los estadios de Tanner porque con esto hacemos la historia clínica y vemos la parte genital, ¿no? El desarrollo sexual sobre todo. En el 3 es alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto. El vello sobre el pubis es rizado, grueso y oscuro. Y en el 4, ensanchamiento del pene y del glande, aumento de los testículos, aumento y oscurecimiento del escroto. El vello adulto no cubre los muslos. Y en el 5, el vello cubre los muslos hasta la zona medial. En los antecedentes ginecológicos que habíamos mencionado hoy del interrogatorio se tiene que ver telarca, pubarca, adrenarca, menarca, que generalmente se ve 2 años después del inicio del Tanner. La edad ginecológica entre la menarca y la evaluación, los ciclos menstruales, la frecuencia. Normalmente en las niñas hasta los 18 años, se dice ahora incluso, puede verse una alteración en la menstruación. O sea, puede ser que ellos tengan etapas de periodos irregulares, a veces ven menstruación y después de un año o meses no van a verla y eso no es patológico. En mayores sí. Ahora, niños que ya han tenido ciclos menstruales normales y luego se altera más de 45 días, sí habría que observar, ¿no?, qué es lo que está pasando en ellos. La duración, la frecuencia, hay niñas que pueden sangrar un par de días nada más y otras que una semana. Si es más de 5 o 7 días hay que tener ya una alarma porque pueden anemizar a las niñas dependiendo de la abundancia, ¿no? La cantidad, aquí está el número de toallas promedio por día, se cambia a 3, 4, 6 toallas por día, nos da una idea de la cantidad de flujo menstrual. Si es menorrea o no. En niños hay que ver pubarca, adrenarca, espermarquia. En genitales, ver deformaciones, hernias en el pene, fimosis, adherencias, talones prepuciales, que de eso ya conversaron con la doctora Karim, hipospadias, testículos, tamaño, el hidrocele, si hubiera la transiluminación positiva, la criptorquidia, uno de los testículos o ambos en las bolsas escrotales. Bueno, está la transiluminación, tumores, el cordón espermático, varicocele. Vulva, tenemos que ver limen, adherencias, de eso escuché que estaban conversando, secreción, clítoris, la integridad, y evaluar Tanner. Importante evaluar Tanner. A nivel de ano rectal, atresia, fisuras, condiloma, prolapso rectal, eritema perianal, absceso perianal también. En columna, los signos meningios, la rigidez de nuca, el Kerning, el Rusiski, cefálico y contralateral, las curvas normales, la espina bífida oculta, que es una de las más comunes. Vemos nosotros alguna protuberancia o un mechón de pelos en la parte final de la columna vertebral y eso nos hace sospechar una espina bífida oculta. Como conclusión, tenemos que plantear los diagnósticos, ¿no? Planteamos las hipótesis. Se puede plantear de inicio diagnósticos sindrómicos, por ejemplo, síndrome emético, síndrome diarreico, ¿no? Síndrome febril, y luego llegamos ya a un diagnóstico de certeza. Si no podemos dejarlo en el planteamiento sindrómico general.
pero lo ideal es llegar al de certeza. Esto se formula en forma explícita, sencilla. Se establece el órgano o sistema comprometido, el tipo de daño, el síndrome o la enfermedad, el agente etiológico idealmente, y en el caso de la participación de los padres es variable, dijimos, desde un pretérmino hasta un adolescente, ¿no? En los aspectos éticos y afectivos, la interacción madre-niño, el afecto, el respeto, la paciencia, la tranquilidad, la cooperación. Uno durante la entrevista, durante el interrogatorio, puede ver mucho la relación de los niños con los padres, y de acuerdo a eso podemos ver muchas cosas, incluso la sospecha de maltrato, si vemos a los niños con una relación distante o alejada de los padres, y los vemos de repente con quemaduras, equimosis y el aspecto de salud, de higiene, de cuidado general, también nos puede hacer pensar en eso, ¿no? Bien, seguimos con la presentación.